Hola, somos Ciudades Reveladas. Hola, somos Basurama. Y esto es Otras Maneras de Investigar. Un podcast de la red Contested Territories, dedicado a pensar juntos Metodologías experimentales de investigación territorial. Charlamos con gente que investiga la ciudad y el territorio, utilizando casi cualquier manera de mirar el mundo, para tratar de encontrar aquellos que solemos pasar por alto. Hoy nos encontramos con Johan Posada, del colectivo Salsódromo Madrid. Bueno, buenas tardes, yo soy Johan Posada, pertenezco a la parcería, al colectivo La Parcería en Madrid y al proyecto Salsódromo Madrid. Mi relación con la música siempre ha sido una relación muy cercana desde pequeño, pues en mi casa todo el tiempo ha habido música, tengo pues una herencia muy tanguera en mi familia y muy salsera, son como esos dos lados que están presentes en mi familia. Soy de Medellín, Colombia, y desde ahí pues como que siempre estaba muy interesado en la música, no tanto en el tango y en la salsa, estaba interesado en otras músicas, investigaba siempre otras músicas, pero sí es cierto que ya cuando vine como estudiante de cine a Madrid me encontré como parte de la diáspora con unos ritmos o sea, como ya entendiendo la salsa en otro contexto, porque en Medellín sí vivía la salsa de una forma menos activa como en Madrid, y aquí en Madrid es donde mi actividad empieza con la salsa y con la música afroantillana como de una manera más crítica, más contundente, en el sentido de abarcar el género o ese género musical o esa música diaspórica desde el lado artístico, desde el lado artístico, desde el lado social, desde la crónica del barrio, desde esa parte histórica, y como una música experimental también que sucede en Nueva York en medio de los 60s, principios de los 70s. Entonces ahí es donde como todos esos contextos y todas esas músicas y todas esas historias que a mí me interesaban se reunieron en la salsa. Entonces la salsa era como ese gran mar en donde terminé sumergido. Mencionaste música del barrio con respecto a la salsa. ¿Crees que eso sigue vigente? ¿Sigue siendo una música del barrio? Si bien sabemos que sus orígenes tienen que ver con comunidades migrantes en Nueva York, donde se configuraron como nuevos sentidos con respecto al habitar la ciudad. Mucha salsa es crónica urbana, son historias de qué significa estar afuera. ¿Hay algo de eso vigente? ¿Sigue siendo música del barrio? Creo que la salsa pues sin duda sigue siendo una crónica del barrio, bien sea hecha en Cuba, que ya es más timba, y con Alexander Abreu pues en alguna entrevista que le hicimos a él nos decía pues, ¿cuál es la nacionalidad? Y él decía: mi nacionalidad es barrial, y mis historias son del barrio, mis historias son de mis amigos de la universidad, y mis historias son de mi vida, ¿no? Es como esta canción que tiene Alexander Abreu y La carita de pasaporte, pues narra otras cosas también. Y por otro lado, como que entender que es cierto que la salsa ha sido fagocitada en los últimos 30, 40 años por una gran industria una industria musical que es la sobrevivencia, que es como la forma de sobrevivir que tuvo la salsa brava cuando empieza la música romántica en el continente americano. Entonces la salsa romántica nosotros no la consideramos salsa como tal, pues no la entendemos como desde ese espíritu del barrio original en donde nace todo esto, las fiestas en el solar, pero es cierto que la salsa se ha resignificado mucho en casos como Colombia. En Cali, Colombia, pues la población negra la que empieza a escuchar la salsa, esa población negra de Buenaventura, luego esa población negra y mestiza que empieza a bailar en Cali, y esa clase social popular y obrera que modifica la estética de una ciudad hasta que la clase alta caleña o colombiana empieza a escuchar salsa.
pero eran muy pocas las personas, o sea, básicamente los periodistas, los musicólogos eran quienes escuchaban salsa y luego como ese producto del barrio. Actualmente la salsa es un producto comercial como ese dispositivo que lanzó Fania de etiquetar todas esas músicas afroantillanas en una palabra que es salsa, y se puede vivir en Caracas, me imagino, tenemos contacto con algunos colectivos en Ecuador, en Quito, que están haciendo salsa en el espacio público también, en Cali seguro se sigue viviendo, y actualmente yo creo que Perú es como la capital salsera. He tenido la oportunidad de estar en Lima, y en Lima hay conciertos todas las noches de la semana. Inclusive en una sala de conciertos no hay uno, sino hay 3 o 4 conciertos de diferentes orquestas de salsa. Entonces, claro, nos damos cuenta que sí es una música popular que también tiene esos dos lados, ¿no? El lado muy, muy mainstream, como llamar a Marc Anthony o en su momento a Gloria Estefan, que se venden a una industria y a un mainstream pop sin ser salsa. Y también esta otra parte popular que se puede vivir en Lima, que conservan esta salsa brava, y grupos que resignifican las letras, las composiciones. Inclusive en España, Tromboranga, que es una orquesta también de Barcelona, ha resignificado y ha podido, sin ser una orquesta de las clásicas, entrar en un circuito de las orquestas clásicas de salsa. Entonces sí sigue siendo de un barrio pequeño, de un barrio popular, de un barrio crítico y de un barrio de ligue también, porque la salsa entra con toda esta parte sensual, con toda esta sensualidad, y la salsa también o los espacios de baile de salsa pues permiten también que los cuerpos se dialoguen de otras formas, ¿no? Y ahí está muy presente la sensualidad del Caribe, ¿no? Y es eso como lo que termina haciendo bien, no siendo solamente un producto del barrio, sino como un producto popular, ¿no? Sí. ¿Qué hay del Salsódromo? Si nos podés relatar esa historia. El Salsódromo Madrid pues ya va a cumplir 14 años, hoy en 2024 cumple 14 años el Salsódromo Madrid, que lo celebraremos el 7 de junio en la Sala Villanos. Y el Salsódromo es un proyecto que nace en el campo de la Cebada, que era una plaza al aire libre en Madrid, tomada por el 15M o por ese fervor, algunos colectivos y algunos ciudadanos que pertenecían a colectivos de arquitectos, de artistas, y en medio de ese fervor del 15M, pues se toma el campo de la Cebada en una acción como de ocupación, y luego en los siguientes 2 o 3 meses de ese 2009, 2010, 2009, se logra organizar unos acuerdos con el gobierno. Entonces, el Salsódromo Madrid nace en el campo de la Cebada como una propuesta de disfrutar de la salsa en el espacio público, ¿no? Un evento gratuito, un evento de tarde, cultural. Empezamos a las 6 de la tarde y terminamos a las 12 de la noche, 11:30. Teníamos una mediación vecinal en donde el señor Alfonso, que vivía encima del Teatro de la Latina, nos llamaba y nos decía: ahí está bien el volumen, o nos llamaba y nos decía: está muy fuerte, estamos en verano, es julio y quiero tener mi ventana abierta, por favor bájale. Entonces era esa mediación, un espacio comunitario donde pues un centro cultural al aire libre que cerraba sus puertas por la noche y las abría por la mañana. Y ahí fue como donde nació el Salsódromo. Entonces ahí nosotros decimos que el Salsódromo tuvo un impacto muy grande en la ciudad, porque lo que ha hecho el Salsódromo en estos 14 años es de alguna forma devolverle la salsa al barrio, devolver la salsa al barrio a un lugar público, alejarla de las discotecas y de la noche, mostrar una nueva forma de cohesión social, una resistencia del ser caribeño en Madrid, al Salsódromo Madrid pues en el campo de la Cebada o en el espacio público, porque también se ha hecho en Matadero, se ha hecho en Vallecas,
Hay colectivos como La PA, la plataforma de afectados por la hipoteca, que nos han invitado como Salsódromo a participar en algunas celebraciones o conmemoraciones, en casas ocupas, en trincheras, en todos lados estuvimos. Y de alguna forma el Salsódromo es como un germen o un espíritu que contaminó gran parte de la sociedad madrileña, entendiendo que llevamos la salsa, le dimos a la salsa un nivel diferente, que no solamente era esa música que se escuchaba en las discotecas latinoamericanas, que tenía como esa visión despectiva, pues algo que ya había pasado de moda acá, ¿no? Aquí la salsa pues estuvo de moda en los 80s y nosotros llegamos en el 2010 a poner salsa en la calle. Nos decían, pero si aquí ya eso no existe, eso ya pasó, y la gente que hizo negocio con la salsa pues ya hizo negocio, y ustedes qué están proponiendo. Y nosotros lo que proponíamos era una nueva forma de habitar la ciudad y significar básicamente nuestra dignidad en el espacio público, otros cuerpos no normativos, otros acentos, otras pieles, dignificar nuestra presencia migratoria en una ciudad como Madrid, nuestra presencia como personas racializadas en el espacio público, en un barrio castizo, y luego llevar como la salsa a un punto en donde se convierte en una cultura de culto, en donde hay personas que entienden el trasfondo que nosotros defendíamos como colectivo, como Salsódromo Madrid. Pues siempre hemos sido muy radicales en qué tipo de salsa ponemos, en qué tipo de salsa no ponemos, y todo está muy de alguna forma estudiado o dialogado. Entonces el Salsódromo ha logrado llevar la salsa a lugares como el Museo Reina Sofía, el Conde Duque, todo con unos discursos muy críticos y experimentales, en donde nos hemos como posicionado en esos primeros 8 años del Salsódromo en el espacio público, ¿no? Luego es que el Salsódromo como que también se empieza a transformar y a ocupar otros espacios en la ciudad, pero siempre con el espíritu de que hemos estado siempre en la calle, y si en algún año no estamos en la calle, pues no es porque no podamos y no nos faltan ganas, sino porque no terminamos de encontrar la forma burocrática de habitar el espacio público otra vez. Nosotras, en las entrevistas que estamos haciendo para Bailar la Ciudad, nos encontramos con mucha gente que participa de estas movidas salseras en la Ermita, que marca como 2 modelos de entretenimiento distintos en cuanto al modelo privatista del boliche, de la discoteca, donde hay que pagar una entrada y hay que vestirse bien y es un horario por ahí muy noctámbulo, contra un modelo mucho más libre de habitar el espacio público, como más relajado, con un sentido de diversidad mucho más amplio. Entonces, es preguntarte esto, ¿qué significa para vos bailar en el espacio público? Para vos como persona y desde esta mirada salsera que tenés. Es que yo ya no bailo. Bueno, claro, yo empecé bailando, ¿no? Empecé bailando en todas estas historias, pero ya casi no bailo, ya estoy poniendo la música. Y creo que es un proceso natural, y es un proceso que tiene como muchas partes, ¿no? Yo puedo analizar, porque en el 2014, cuando empieza el Salsódromo Madrid, no había ninguna otra fiesta similar o algo cercano o similar a lo que era el Salsódromo en el espacio público. Había alguna fiesta en un local que se llamaba el Salsódromo o alguna cosa así, o en los últimos años hemos construido esa historia de las salsas, de las orquestas de salsa tocando en discotecas y demás. Pero el Salsódromo es como el germen de esa toma del espacio público, con el tema de la salsa principalmente. Luego viene otra parte, y es que llega la pandemia, ¿no? Entonces, en medio de la pandemia, muchos de las personas que eran relaciones públicas de discotecas y de algunos colectivos que no tenían acceso a sus espacios para bailar en
en un espacio cerrado, pues deciden empezar a salir a bailar en el Retiro, en no sé dónde, en diferentes espacios, y se empiezan a crear comunidades de WhatsApp, ¿no? Entonces siempre hay alguien que gestiona, coordina y se termina formando esta idea de colectivo o de nombre o lo que sea, pero es algo que se empieza a dar en el 2020, 2021, es algo muy reciente, es de los últimos 4 años de la ciudad de Madrid, no es algo como con esa... No, viene de una necesidad necesitamos encontrarnos, bailar, no tenemos discotecas, bailemos en la calle y la gente cambia ese paradigma, ¿no? Ese paradigma que era lo que nosotros ofrecíamos siempre en el Salsódromo, es esa cosa de estar, pero la gente se ponía guapa igual, o sea, eran las 6 de la tarde, pero la gente se ponía sus mejores galas, sus mejores pintas, ¿no? Su mejor ropa o también... quería sentirse bello, porque esa cosa de dignificar estos cuerpos también es sentirse bello, sentirse sexy, sentir que puedes dialogar con alguien así no tengas dinero, y el espacio público te da eso. Una discoteca es quién puede gastar una copa, quién paga la entrada, quién no, a quién dejan entrar por la ropa, quién no. En el espacio público pues todas somos iguales, y desde ahí es donde nos relacionamos ya desde el cuerpo. Y el cuerpo pues es muy sabio, ¿no? Y el cuerpo es muy generoso en estos espacios, porque sin saber hablar otro idioma, simplemente estirar las manos y que otra persona te responda con sus manos. Nosotros siempre hemos dicho que es la mejor campaña o la mejor acción antirracista que hemos podido hacer en esta ciudad, es enseñarle a la gente a bailar salsa y que se puedan dar las manos y puedan bailar sin preguntarse nada. Perfecto. Bueno, estos podcasts tratan de contar un poco otras metodologías de investigar. Entonces, ¿vos pensás que hay desde ustedes, desde la organización, sea Parcería, el Salsódromo, una propuesta de otra forma de investigar o de acercarse a las realidades? Y si crees que la hay, si la podés relatar y contarnos. Sí, el tema del Salsódromo, más que un evento, es un proyecto artístico, por decirlo así. El Salsódromo se convirtió es una performance colectiva, ¿no? El Salsódromo fue y ha sido en el espacio público como una performance colectiva que permite muchas interacciones, porque era más que metodologías experimentales de investigación, son metodologías participativas, en donde nosotros con un proyecto evento hemos ido también generando una participación ciudadana. Y es cierto que la investigación ha estado muy presente, pero es una investigación que requiere el análisis, ¿no? Ha sido el análisis de entender el primer Salsódromo de junio del 2010. Esperábamos 30 personas y llegaron 400 y no sabíamos qué estaba pasando. Y varios poetas estábamos hablando, o colegas, uno del arte contemporáneo, otros de poesía, otros de teatro, hablábamos de qué habíamos hecho, qué estábamos haciendo. Y es justamente esas reflexiones que te digo de esa resignificación del espacio público, de entender la sociedad como... en algún momento en una descripción del Salsódromo decíamos que éramos una opción ante el abandono estatal para la cohesión de las sociedades migrantes. Pues nosotros éramos una opción inventada por nosotras mismas, y una opción que para alguien que pueda reducir algo, pues dice, no, esta gente está bailando allá, pero nosotras que vivíamos todo esto, pues sabemos lo que estaba ocurriendo ahí, y muchas veces no entendíamos, ni hemos terminado de entender qué ha sido el Salsódromo, ¿no? Pero sí todas esas como pequeñas reflexiones que se han ido dando con la investigación de quiénes somos las personas migrantes en la ciudad y demás, han llevado a escribir artículos académicos, entrevistas y un montón de pequeños ensayos que nos dejan como un punto de vista diferente, ¿no? a lo que es la fiesta en sí, el espacio social en sí, y un punto de vista que relata nuestra memoria y sobre todo un pensamiento crítico.
Entonces, todo eso también se ha ido construyendo sobre la marcha, ¿no? No es que en el primer momento el salsódromo era esto, se ha construido desde el segundo salsódromo, ¿no? El análisis empezó en el segundo salsódromo porque en principio pensamos que era una fiesta de colegas, un encuentro de colegas y terminó siendo otra cosa más grande. Wow. Maximiliano Cazzu, la vez pasada que nos encontramos acá, nos contaba que vos habías tenido un trabajo de intervención social en ciertos barrios en conflicto, que habías estado como una especie de mediador y si nos podés hacer un breve relato de esa experiencia. No sé si es en torno a la salsa también o si hay otros proyectos. Hay un momento en donde Madrid conoce más al Salsódromo Madrid que a la parcería. El Salsódromo era el Salsódromo y la parcería la conocía poca gente. La parcería empezó, antes de empezar con la salsa, empezó organizando un ciclo de cine en el Campo de la Cebada. En paralelo con el Salsódromo, el Campo de la Cebada empezó a gestionar un espacio, un espacio para familias en Matadero Madrid, en Intermedia de Matadero. Era un ciclo de cines para bebés. Entonces ahí se empezó a generar como una comisión de infancia y familia. Y hay un momento en donde esta comisión de infancia y familia de la parcería gana un proyecto que se Imagina Madrid, y Grupal Crew Collective y la parcería Infancia y Familia se unen para llevar la mediación de una plaza que se llama Rutilio Gasís. Es una plaza en Legazpi, en donde pues yo tuve la fortuna de ser vecino y de conocer más o menos las dinámicas del barrio y de la población que allí vivía, y empezamos como ese trabajo de Imagina Madrid, pues en la intervención de esta plaza. Pues era básicamente dinamizar una plaza. Imagina Madrid planteaba como varias cosas, ¿no? Era mediar en una plaza, generar un grupo de mediación en una plaza que estuviera infrautilizada o que estuviera mal utilizada, ¿no? Entonces esta plaza, Rutilio Gasís, tenía esta historia que no era una plaza sola, era una plaza sobrehabitada, era una plaza llena de niños, pero también de botellón, de gente tomando cerveza, fumando porros. Tuvo un pasado violento en donde allí robaban. Esta plaza como que en algún momento pues ha tenido episodios muy, muy tristes en la historia de la ciudad y de violencia entre jóvenes y demás. Entonces Max y yo empezamos a hacer intervenciones en la plaza, a ir a caminar, a tomarnos una cerveza en la plaza, a contarle a la gente que íbamos a empezar un proyecto ahí. Entonces dentro de el equipo yo estuve en la figura de mediación el primer año y era quien estaba haciendo la comunicación con el barrio, quien estaba hablando con la gente, quien estaba hablando con las familias, quien estaba explicando que no éramos policías secretos porque pensaban que éramos secreta, entonces se reían de nosotros, o pensaban estos vienen otra vez. Es un barrio, la Plaza Rutilio Gasís principalmente ha sido habitada por población dominicana, entonces población dominicana, ecuatoriana, colombiana, pero mayoritariamente dominicana. Entonces las madres y las abuelas nos miraban con desconfianza, pero estos ¿qué vienen a hacer acá? Y es verdad que en el plazo de 4 meses logramos el cariño de toda la plaza. O sea, una abuela nos dice, mi Dios los bendiga, ustedes son lo mejor que nos ha pasado. Es verdad que no entendíamos qué estaban haciendo, pero se notó el cambio. Sí, salíamos cada semana, salíamos con una radio performance a la plaza, o una radio performativa. Salíamos a hacer un podcast en medio de la plaza, entrevistando a las vecinas del barrio, al peluquero, al músico, a la chica que pasaba con el violín. Entonces de alguna forma mi figura era como identificar todos estos actores culturales que podría tener el mismo barrio. Entonces yo me acercaba a quienes tenían los instrumentos musicales, que entraban a sus casas con los instrumentos. Ya luego como que esa figura constante, simplemente una figura constante en la plaza,
en la misma plaza alquilamos un local también, entonces teníamos ese punto a favor, que habitamos la plaza desde un local. Entonces yo me sentaba en la puerta del local y me sentaba ahí a mirar el móvil o a mirar los peques y hacer un estudio como muy de observación de qué era lo que yo estaba observando, qué se me ocurría, qué relaciones veía que se daban en la plaza. En principio logramos como obtener demasiada información, que ya luego la gente de la Junta nos dijo: ustedes tienen una información muy grande. O sea, teníamos información que a lo mejor un policía secreta se demoraba mucho tiempo, ¿no? Entonces nosotros teníamos la información de las dinámicas del barrio. Una información que no utilizamos para nada simplemente la utilizábamos no en una forma de denuncia, sino en una forma de cuidado. Entonces nos dimos cuenta que una población del barrio era principalmente en la noche llegaban las personas que robaban en la ciudad, ¿no? Llegan muchas personas que robaban en la ciudad, pero un tipo de robo de centros comerciales en donde entran a un centro comercial, se roban 2 camisetas, no sé qué. Entonces eso era un tipo de población que llegaba allí a la plaza, que con esta gente empezamos a hablar también. Luego, quien salía de la cárcel, alguien recién salido de la cárcel, terminaba en esa plaza tomando algo. También tenemos el centro de atención a la drogodependencia, no me acuerdo cómo se llama, el SEDA, ¿no? Algo así. El centro de atención algo así, el centro de atención a drogodependencia o algo así, y todas estas personas, mientras esperaban que les dieran los medicamentos, pues esperaban en la plaza. Entonces era claro, un montón de gente muy diversa habitando un espacio, porque de alguna forma tenían algo emocional, algo afectivo relacionado a la plaza, al pasado, algo en su presente porque les tocaba esperar, y algo al presente inmediato o al futuro porque eran mucha de la infancia que habitaba la plaza eran hijos, hijes de las personas que tenían comercios alrededor de la plaza. Entonces allí estaban los hijos de la peluquera, los hijos del restaurante, los hijos de no sé qué, y todo, pues todas estas infancias crecían en el barrio con un control comunitario, o más que un control, con un cuidado comunitario, y siempre como que entendiendo que sus padres estaban trabajando, pero sentían la libertad de estar en esta plaza porque había un cuidado ya comunitario, ¿no? Entonces esta plaza pues fue habitada por nosotras con estos proyectos, y básicamente mi figura de mediación era transmitir muchas de las necesidades que yo identificaba en la plaza, para que según la programación que se hiciera entre la parcería y Grupo El Crew Collective, pues respondiera a esas necesidades. Entonces desde ahí también lanzamos algo que llamó Juntas en Clave, y era un laboratorio de cómo bailar la plaza también. O sea, en los eventos siempre con Grupo El Crew y la parcería pues han sido de baile, de música. Somos muy de ese lado, y siempre el baile estuvo presente como un dispositivo de enseñanza y de cohesión, o como una muestra, como un show, un espectáculo en donde se vieran otros cuerpos y otras narrativas. Entonces a lo mejor llegaba Bantu Danza Afro, un grupo de danza afrocontemporánea a bailar en la plaza, y era otro mood completamente. Veíamos y la gente estaba feliz. El espacio se llenó de cuidados y se llenó de infancias, entendiendo de que la infancia es como la mayor de las diversidades. En ese momento decíamos, porque si un espacio está preparado para la infancia, pues ese espacio está preparado para casi todas las diversidades. Entonces, desde entender la infancia entendemos el resto de diversidades, y desde ahí un espacio lleno de cuidados y de saberes. Y eso era el programa y el proyecto que se tenía, ¿no? Desde los saberes mismos de la gente y desde los cuidados poder transformar de alguna forma, no la plaza, porque la plaza no la transforma nadie, simplemente las relaciones de cuidado.
Entonces, en algún momento esto es muy específico, pero una vez un chico, alguien le iba a pegar una patada o le iba a pegar una paliza y fue donde mí. Y el otro, cuando la otra persona ve que va donde mí, se va. Entonces yo lo regaño y le dije, acá en la plaza no, en otro lado, pero acá no. Entonces, de alguna forma, claro, ya esa rabia, esa inmediatez de pegarle a alguien en un espacio público se convierte en aquí, esto lo tenemos que cuidar. Hay muchos niños, muchas niñas, muchas familias. Entonces esas violencias se fueron desplazando de la plaza y sí hubo como una transformación. Qué bonito proyecto, increíble, no lo conocíamos. Súper interesante. ¿Está sistematizado para el público? ¿Se puede...? Sí, hay entrevistas sobre justamente los métodos experimentales de mediación que hicimos. Después te las voy a pedir. Y este proyecto empezó un año que se llamaba En Sintonía Rutilio Gasís y luego se transformó en el Nodo de Experimentación Comunitaria. Y con el Nodo de Experimentación Comunitaria y con Maximiliano Casu estuvimos 3 años allí en esta plaza, hasta que llega la pandemia, pues, pero ahí estuvimos 3 años con este Nodo de Experimentación Comunitaria y allí es donde todas estas ideas se empezaron a llevar a cabo, se sistematizaron. Hay algunos textos que quedaron escritos de esta época, salió algún video, resumen de las actividades que hacíamos. Y bastantes textos yo creo quedaron de esa experiencia. Después te voy a pedir si puedes compartirnos algo. Sí, porque podría ser una experiencia replicable en realidad también. ¿Sí? Lo que pasa es que también es una experiencia replicable depende del contexto. Y una de las cosas que hablábamos con respecto a la mediación era que yo tenía un trabajo adelantado, era porque a mi gente del barrio me conocía, de alguna forma... Me habían legitimado rápido la presencia también por ser migrante y entonces en un programa del ayuntamiento que ya llamas a 2 o 3 mediadoras que vienen de otro barrio, de otro contexto, a tomarse un barrio, pues el trabajo que a nosotros nos demoró 4 meses, un ayuntamiento le puede demorar 2 años, porque se encuentra con un montón de barreras. Lo nuestro fue muy orgánico en ese sentido y fue muy bello porque como que de alguna forma esos 2 colectivos se unieron y mostraron una forma de trabajo experimental que daba resultados. O sea, damos un montón de resultados, un montón de información. Es verdad que lo nuestro empezó a reducir un montón de cosas en la plaza y una de las cosas que hicimos fue entendernos como un cuerpo, ¿no? Entender como un cuerpo, estamos en un cuerpo de mediación, y un cuerpo migrante o un cuerpo que estaba allí enfrentado a un cuerpo de clerical, a otro cuerpo policial, a un cuerpo de vecinos racistas o un montón de cosas, ¿no? Entonces, cómo enfrentar esos cuerpos y cómo empezar a crear como esas tensiones y cómo ir resolviendo poco a poco. Nosotros nos entrevistamos con el párroco. En su momento hablamos con el párroco. Además era una cosa, bueno, que tuvimos que hablar con todo el mundo, ¿no? Hablamos con la Centro de Salud Comunitaria de Arganzuela. Desde ahí se empezó un programa que se llamaba Sal Saludable, y Sal Saludable era un programa que nacía de la Plaza Rutilio Gasís o del Nodo de Experimentación Comunitaria, y que ese programa iba a atender en un hospital acá o en un centro de salud a personas que tenían soledades no deseadas, personas que habían dejado de fumar, personas que estaban recién operadas en una recuperación. Entonces Sal Saludable quería hacer ese espacio también que desde una danza o un baile de contacto personas pudieran mejorar sus hábitos de buena salud. Y la idea era continuar con toda esta cosa del salsódromo, de salir al espacio público y empezar a bailar en la calle también. Que en otras ciudades se ha hecho esto. O sea, en otras ciudades se llaman aeróbicos, baila tu plaza, baila, no sé. Pero la toma del espacio público pues ha estado muy presente en los buenos hábitos de salud de personas mayores y de mediana edad. La ciudad actual, ¿qué pasa en este Madrid
que tiene una cierta imagen de ser una ciudad donde la fiesta rebasa por todas las esquinas, pero por otro lado entendemos que hay obstáculos para gestionar movidas en el espacio público, hay dobles discursos. Por un lado se habilita todo un entretenimiento turistificado de cientos de miles de personas que están haciendo bullicio en la calle, pero cuando una familia de migrantes con un parlantito ya se prende la parrilla, les cae la policía. Entonces, bueno, ahí se entrecruzan varias aristas, pero ¿cuál es tu postura, cuál es tu opinión sobre la Madrid actual con respecto a la fiesta callejera principalmente? La Madrid actual tiene un... es que es complicado esto, ¿no? Porque hay somos tolerantes a ciertos tipos de ruidos y de sonidos, ¿no? Toleramos los colegios, toleramos los carros de basura, toleramos los bomberos y las ambulancias. Toleramos el ruido de un turismo masificado, pero no toleramos a un vecino además que pone una música que no conocemos, ¿no? No toleramos la música de un vecino migrante, pero toleraríamos la música de un vecino no migrante que pone música emocional. Entonces, ¿qué tipo de sonidos toleramos, no? Cosas que están vinculadas a nuestras emociones, a nuestra economía, a nuestra ética, a nuestra moral. Hay un conflicto muy grande en esta ciudad, en Madrid, además porque hay unos discursos de odio muy fuertes, hay una política de derecha crescendo, unas políticas públicas o una legislación del espacio público que deja la ley mordaza, y todo un desinfle de un movimiento ciudadano y cultural que deja el gobierno de Manuela Carmena, ¿no? Entonces, como toda esta parte de esta Madrid del PP, que ya llevan como 8 años en el poder, en donde han eliminado casi todas las casas ocupas de la ciudad, todas las formas de reunirse en el espacio público pues están sancionadas. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? Eso es como el panorama, eso es lo que está pasando en Madrid y lo que ha pasado en otro momento, pues, o lo que está empezando a pasar ahora es que la gente ya está cansada de estar en la casa también. También ha pasado que llegó una pandemia, pero la gente ya está volviendo a salir a las calles y con respecto a eso, pues es el tema de qué sonidos toleramos, pues los que nos convienen, hay cosas que no, y eso es muy subjetivo. Entonces, que un vecino de la calle Huertas está cansado del ruido, seguro. Sí, un vecino de la calle Huertas está cansado, pero también los locales en Madrid se están cerrando constantemente, o sea, es algo que no solamente el turismo, o sea, la legislación y la normativa de convivencia con el uso de la fiesta y con el uso de la música, pues está muy ahora está muy recriminado, ¿no? Hay muchos locales que los están cerrando, pero también hablamos de un plan de reorganización urbanística. Entonces, cuando vemos todo esto, todo lo que genera ruido en la ciudad que tiene que ver con la fiesta, se está pensando en los próximos años que vayan a los polígonos industriales. Todas las discotecas y bares que se cierran en el centro de Madrid no se le van a renovar las licencias, sino que se van a tratar de sacar al centro de la ciudad, que es territorio de nadie, que es territorio turístico, pero entonces Lavapiés cae como un territorio turístico y de centro cuando ha sido un barrio tradicional, y ahí es donde empiezan los problemas, que se empiezan a comprar edificios y a sacar a familias que llevan ahí toda la vida. Me imagino que en Plaza Mayor pasó lo mismo en algún momento, y lo que está pasando en Baleares ahora mismo también en España, ¿no? España es un país que depende mucho del turismo y en su Producto Interno Bruto tiene mucho que dejarle al turismo, pues, o el turismo le deja mucho dinero. Entonces siempre se va a cuidar eso, pero es cierto que el turista no es el dueño de las discotecas. Los dueños de las discotecas son los que sufren
unas normativas a veces injustas, otras veces pues son justas y necesarias, pero al final no se trata de unos buenos y malos, se tratan de unas normativas que según entiendo en Madrid llevan desde los años 80 o 90, no se han reformulado, no son normativas elásticas ni plásticas, ¿no? Son normativas rígidas y que cierran, y hay locales y centros culturales que han cerrado, bares, y eso va a desaparecer. Al pequeño comerciante le afecta una denuncia, a una persona con mucho dinero pues no le afecta una denuncia porque tiene dinero suficiente para insonorizar, corregir o alquilar los locales que hagan falta, ¿no? Pero esto está pasando en esta ciudad. Para terminar, si querés contarnos qué, en este sentido, la parcería que está pasando ahora tiene que ver con esto, están en una situación compleja, que si nos podés hacer una crónica. Bueno, la parcería que ahora mismo, pues después de ser este colectivo itinerante por la ciudad desde hace 3 años, ya iniciamos el 4º año, estamos en un centro cultural ubicado en la calle Martín de Vargas 13, es un barrio muy de teatros, un barrio de un barrio que a las 11 de la noche se acuesta a dormir, es un barrio muy residencial. Y es un barrio muy encarecido también, ¿no? Es un barrio que se ha vuelto como un barrio de Airbnb, es un barrio en donde los alquileres son muy costosos. Entonces la historia que nos ha pasado es que nosotros llegamos hace 3 años, alquilamos un local, lo reformamos, iniciamos el proyecto de un centro cultural que incluía zonas insonorizadas, otras zonas no. Y lo que ha pasado es que este año, por la queja de una vecina, vino el ayuntamiento a mirar otra vez todo el centro cultural y nos hicieron insonorizar 2 espacios que no estaban insonorizados ni acondicionados acústicamente. Entonces eso nos puso en riesgo porque el proyecto de centro cultural funciona a nivel económico, funciona bien, pero no estamos preparados para un requerimiento del ayuntamiento que nos diga que tenemos que gastar 20.000, 30.000 o 70.000 euros en la insonorización de un local y en la reforma de un local para tener una convivencia con las vecinas. Entonces, o con una vecina, que es el caso directo. El otro caso era más una vecina que le molesta que la gente esté fumando afuera de su casa y eso no, o afuera de su portal, y eso no nos compete a nosotros porque eso ya es tema del espacio público. Entonces hemos estado en crisis, en principio fue como venirnos abajo, tratar de salvar nosotros, como todo el tema de salvar nosotros la parcería con inversión propia o con préstamos de dinero. Luego vimos que no éramos capaces, pedimos ayuda, logramos recaudar un montón de dinero, logramos hacer la obra, ya vinieron y nos midieron del ayuntamiento y parece ser que todo está muy bien y que se va a archivar esta queja se va a archivar. Y ahora está pasando otra situación. La situación es que somos las nuevas en el barrio, somos las migrantes, somos quienes hacemos música. Entonces este sábado pasado, el sábado 28 de mayo, bueno, no sé qué, el 25 de mayo, una vecina sale, en su casa monta una guitarra eléctrica, un amplificador y empieza a cantar. Y otros vecinos creen que somos nosotros, ya como, no por costumbre, sino porque, ruido, pues es esta gente. Entonces ya hay un señalamiento directo en donde no hay ninguna comprobación por el tipo de vecino o por los vecinos, no hay una comprobación de ningún tipo. La policía ya ha venido 3 veces o 4 veces en la misma situación, les hemos señalado, mira esa casa, está con las ventanas abiertas, tiene la música a tope, escucha el balcón de esa vecina, tiene la guitarra eléctrica a tope. No somos nosotras, adentro hay algo de la presentación de un libro. Entonces ya como que estamos cansados de esa parte y lo que iniciamos ahora es una equivocación de la vecina, una carta de queja por nuestra parte a toda la comunidad, diciéndole el pasado sábado vino la policía quejándose de un ruido, no éramos nosotras, había una vecina del edificio del frente haciendo una actividad acústica. Ya el espacio está muy preparado acústicamente, entonces inclusive nuestro vecino del lado genera también ruido y desde que nosotros estamos a él no le volvieron a decir nada. Entonces ahora nos toca defendernos a nosotras porque
todo lo que pasa en el barrio pues ya es culpa nuestra, ¿no? En temas de que una vecina cumplió años y puso música a la 1 de la mañana y es como, alguna vez una vecina nos llamó, nos dijo, son ustedes, le dijimos, estamos en casa durmiendo, por Dios. Entonces, bueno, esto no se trata, es lo otro, como que no se trata de buenos y malos, de que si nosotros molestamos, no molestamos, hay una normativa, nosotros nos ceñimos a la normativa para defendernos como la vecina también se ciña a esa normativa. Si nosotros cumplimos la normativa, pues la vecina ya tiene que entrar en razón porque esto requiere pues de unas inspecciones que hace el ayuntamiento y dice, esta gente está bien, el problema puede ser tuyo, de tu sensibilidad, o el problema pueden ser de otros vecinos, pero bueno, ya estamos como superando esto, ahora nos queda como ya hacer un trabajo de educación comunitaria con las vecinas y de convivencia, porque si este espacio habla de respeto, diversidad y de convivencia, pues queremos convivir en las mejores de las condiciones. Estaba pensando, nosotras que venimos de países latinoamericanos, donde las ciudades son ruidosas y son sonoras en cuanto a lo musical, lo callejero, y qué loca esta contraposición con Madrid que pretende ser silenciosa o que hay tanto rollo con el ruido y el sonido. Qué diferencia, ¿no? Tremendo. Sí, es tremendo, ¿no? Y no solamente pues España o Madrid, yo creo que yo estaba en Lisboa y mirando cómo llevan el tema del ruido de bares y discotecas. Hay locales que no están insonorizados para nada. En Madrid o en España entra una normativa en los últimos años y esa normativa, en algún momento un colega hizo una exposición también y hablaba de cómo en 1700, 1800 los oficios de ruido en el centro de la ciudad se empezó a desplazar porque el silencio se ha convertido como en un artículo de lujo. La gente quiere tener silencio, el silencio se convierte en confort, comodidad, en estatus y el ruido se convierte en comercio, en popular, en cosas, en suciedad, algo así. Entonces aquí en la ciudad de Madrid pues sí se exige mucho con el tema de normativas a los espacios, a las salas de concierto, los cafeteatros y los centros culturales, pero al fútbol no se le exige nada, a un colegio no se le exige nada, al metro de Madrid no se le exige nada. Es en dónde, ¿no? ¿Qué sonido muteas en tu subjetividad y qué motivo y qué sonido potencias en tu objetividad clasista o llena de privilegios, ¿no? Pues no sé, es una reflexión ahí. This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Program under the Marie Skłodowska-Curie Grant Agreement number 873082. Views and opinions expressed are, however, those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union or the Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.